Continuando con nuestra actividad, ahora veremos los flip-flops. Para ello nos adentraremos un poco en la teoría. Los flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas registros, para el almacenamiento de datos numéricos binarios. Es un dispositivo ampliamente usado en el almacenaje de datos e información en artículos digitales y electrónicos. Básicamente lo utilizamos para retener datos para retener datos binarios y poder usarlos posteriormente. Es un dispositivo biestable que sirve de memoria en los circuitos secuenciales. Este puede adquirir dos estados de manera indefinida hasta que se cambien. Puede poseer más de dos entradas y sus salidas son el complemento una de la otra. Los flip-flops como tal se pueden utilizar para la construcción de circuitos secuenciales complejos o más sencillos de acuerdo a la aplicación que queramos darles. Estos pueden tener dos o más entradas, como veremos a continuación, y sus salidas forzosamente siempre van a ser el complemento 1 de la otra. Si una salida es 1, la otra va a ser 0, y si la primera salida es 0, la otra va a ser 1. Si ambas salidas son lo mismo, entonces nuestro circuito se va a romper y no serviría para el objetivo que está planteado. Los flip-flops se clasifican según las entradas que poseen, pudiendo ser asíncronos, solo tienen entradas de control, el más empleado es el flip-flop RS, y síncronos. Además de las entradas de control, necesita una entrada de sincronismo o de reloj. A los síncronos entonces le vamos a conectar un reloj, el cual va a determinar los estados que va a tener. Comenzamos con nuestro primer flip-flop, el cual es el flip-flop RS asíncrono. Este flip-flop posee dos entradas y dos salidas. Las salidas, una es el complemento de la otra. Tenemos la salida Q y la salida Q negada. En cuanto a las entradas, se tiene set y reset, R y S, las cuales van a ser las encargadas de efectuar los cambios en las salidas de acuerdo a las combinaciones que se obtengan en la tabla de verdad. El principio de funcionamiento se basa en la retroalimentación, que tiene el propio circuito, el cual está estructurado de manera que la salida de una de las compuertas se conecta en la entrada de la contraria y viceversa. Como ya lo habíamos visto antes, la forma en cómo se conectan ya sea las compuertas NAND o las compuertas NOR. También se pueden construir a partir de dos compuertas NOR o dos compuertas NAND, como se muestra a continuación. Y aquí tenemos el símbolo de este tipo de flip-flop, el cual tiene dos entradas, como habíamos dicho, R y S, y dos salidas, la cual una es el complemento de la otra, Q y Q negada. Procedemos a ver el diagrama del circuito realizado con compuertas NAND. Entonces aquí tenemos nuestras compuertas NAND conectadas en forma de cruz. Por lo tanto, la salida de una de ellas va a la entrada de la otra y viceversa. Tenemos aquí para visualizar los cambios de las salidas dos LEDs, el cual uno representa a Q y el otro representa a Q negada. De este lado tenemos nuestras entradas, las cuales son set y reset. Tenemos un interruptor de dos polos, el cual va a estar cambiando entre un estado alto o un estado bajo, set y reset. Y para visualizar esos cambios tenemos conectados a cada uno de ellos un LED. Cuando decidamos activar el interruptor set, va a encender un LED y podemos visualizarlo. O cuando decidamos encender el interruptor reset, vamos a poder visualizarlo con ayuda de este LED. Del lado derecho tenemos nuestra tabla de verdad, la cual es estructurada de la siguiente manera. Tenemos nuestras entradas, nuestras salidas y la posición. Las posiciones van a ser de la A hasta la J, nuestras entradas van a ser R y S, R de reset y S de set, y nuestras salidas Q y Q negada. De acuerdo a esta tabla tenemos que comprobar los estados, los cuales van a ser los siguientes. Bueno, en nuestras entradas tenemos la combinación de los estados de alto y bajo. En la primera tenemos alto y alto y bajo y alto, bajo y alto y alto,
alto y bajo, alto y alto, bajo y alto, bajo y bajo, y bajo y alto. Y de acuerdo a estas tenemos que ver cómo va a reaccionar nuestro respectivo circuito. Y vamos a anotarlo en las salidas, las cuales van a ser el complemento uno de la otra, como lo podemos ver aquí. El 1 se repite en dos ocasiones y del otro lado van a ser ceros, de este lado son ceros, de este lado son unos, aquí son unos, aquí son ceros, aquí es un cero, aquí es un 1. Cuando tengamos este estado que va a ser el estado en ambos alto y alto, height y height, vamos a obtener en nuestras salidas un estado indefinido, por lo cual o los dos van a estar encendidos o los dos van a estar apagados. Caso similar va a pasar cuando las dos entradas las pongamos en un estado bajo. Va a existir un estado indefinido en el cual no van a estar encendidos o apagados. Por lo tanto, en estos dos casos, con las dos entradas altas o dos entradas bajas, se rompe nuestro circuito y deja de ser funcional. Y para nuestro último estado es similar a los otros. Entonces procedemos con la simulación del circuito flip-flop RS asíncrono. Como podemos visualizar, nuestro circuito está compuesto por nuestras compuertas NAND, nuestros LEDs, resistencias y nuestros dos interruptores de dos polos. Comenzando con la simulación, vemos lo que habíamos dicho. El primer estado, que sería alto y alto, vamos a obtener en nuestras salidas un estado indefinido, que es Q y Q negada, X y X. ¿Por qué? Porque van a estar parpadeando infinitamente, van a estar apagándose y prendiéndose, lo cual no nos sirve porque necesitamos que una entrada sea una salida sea forzosamente alta y la otra sea baja o viceversa. No pueden estar las dos en el mismo estado. Por lo tanto, seguimos con nuestro siguiente, que sería nuestra siguiente combinación, que sería en R alto o nivel alto y en S un nivel bajo. Por lo tanto, vamos a ver que Q se queda activado. En nuestro siguiente estado van a estar los dos altos. Por lo tanto, nuestro estado anterior va a quedar guardado. En el siguiente vamos a bajar reset y va a cambiar nuestra salida, puesto que ahora activamos el reset. Si volvemos a activar las dos, va a quedar guardado este estado, que era el anterior. Y ahora va a repetirse casi la misma secuencia. Si si activamos simplemente el reset y el set lo bajamos, va a activarse este LED, la salida Q. Ahora, si activamos los dos nuevamente en un nivel alto, va a quedar guardado el estado que anteriormente habíamos hecho. Si bajamos R, la desactivamos, entonces podemos visualizar el estado al cual va a quedar, que sería Q negada activa. Si ambos los bajamos, el estado va a quedar indefinido, por lo tanto los dos van a estar encendidos o puede que estén apagados. Por ejemplo, aquí están encendidos, pero si lo activamos luego va a parpadear un poco. Por lo tanto, este estado, cuando los dos están bajos, no nos sirve, puesto que rompe nuestro circuito. Y el último, que sería reset bajo y set alto, va a activarse en la salida Q negada. Y podemos visualizar que nuestra tabla de verdad se cumple a la perfección. Como anteriormente habíamos dicho, nuestro circuito se puede construir tanto con compuertas NAND, como ya hemos visto, y ahora vamos a ver cómo se construye con compuertas NOR. El diseño es similar, nada más va a cambiar el uso de compuertas NAND por compuertas NOR. Se conectan de la misma forma e incluso para mantener la retroalimentación tenemos nuestros interruptores de reset y set, los cuales son de dos polos, nuestras salidas, las cuales están representadas por un LED, Q y Q negada, y estas dos entradas se podrán visualizar gracias a que tenemos dos LEDs conectados a cada uno de ellos. Entonces cuando activemos uno vamos a poder visualizarlo porque va a encender, y el otro también lo vamos a poder visualizar porque va a encender. Entonces tenemos nuestra tabla de verdad, la cual está estructurada de la siguiente manera. Tenemos nuestras entradas y nuestras salidas. En entradas tenemos R de reset y S de set. Nuestras salidas tenemos Q y su complemento, que es Q negada, y las posiciones van desde la A hasta la I.
Nuestras combinaciones comienzan con dos niveles bajos, tanto en reset como en set, y continúan con nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, nivel bajo, nivel bajo, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, nivel alto y nivel alto. Y de acuerdo a nuestras salidas, ya sea cuando activemos las dos entradas en nivel bajo o en estado alto, nuestras salidas nos van a dar un estado indefinido, ya sea que ambas estén apagadas o ambas estén encendidas, por lo cual no nos sirve este circuito, puesto que lo rompe. Las otras combinaciones nos van a ayudar a comprobar el funcionamiento de nuestro circuito. Entonces continuamos con la simulación del circuito flip-flop RS asíncrono, pero con compuertas NAND. Como podemos visualizar, aquí tenemos nuestro circuito, las compuertas conectadas en cruz, los LEDs y los interruptores de dos polos. Entonces tenemos nuestro primer estado, que sería 0 y 0. Si lo encendemos inmediatamente y comenzamos con nuestra simulación, podemos visualizar que están parpadeando nuestros LEDs, por lo tanto se rompe el circuito. Siguiendo con el estado, si primero establecemos 1 y ahora ponemos en 0, va a quedar guardado. Ok, sigamos. Vamos a empezar con la segunda posición, que sería B. Low en R y 1 en set. Entonces se va a activar nuestra salida Q. Siguiendo va a estar la salida L va a estar abajo y la salida S también va a estar en bajo. Se guarda nuestro estado anterior. La siguiente, el high, va a estar en reset, por lo tanto va a cambiar de estado y se va a activar la salida Q negada. Si ahora bajamos de nuevo, va a quedarse guardado ese estado. Siguiendo con nuestra posición F, low en reset y high en set, va a cambiar nuevamente de estado. Y si bajamos ambas, va a quedarse guardado ese estado. Prosiguiendo, seguimos con reset high y set low. Por lo tanto, va a cambiar va a cambiar de valor nuestra salida y ahora la salida va a estar en Q negada. Siguiendo, tendríamos nuestra salida I. Ambos van a estar en alto. Por lo tanto, ambas salidas están apagadas o podrían estar prendidas de acuerdo a cómo iniciamos nuestra simulación. Entonces esto tampoco nos sirve porque no podemos tener este tipo de salidas en nuestro circuito, puesto que lo rompe y no deja de ser funcional. De esta forma podemos comprobar nuestra tabla de verdad tanto para el circuito RS asíncrono con compuertas NAND y el circuito síncrono con compuertas NOR. Dentro de nuestros flip-flops, entonces continuaremos con la explicación del siguiente. Continuamos con el flip-flop JK síncrono. Este flip-flop posee 3 entradas y 2 salidas. La salida, una es el complemento de la otra. Tenemos entonces la salida Q y la salida Q negada, que va a ser su complemento. En cuanto a las entradas, se tiene J y K, las cuales van a ser las encargadas de efectuar los cambios en las salidas de acuerdo a las combinaciones que se obtengan en la tabla de verdad. Aunada a estas entradas, también tenemos la entrada del reloj, que va a generar ciertos pulsos, los cuales van a permitir la operación de este flip-flop. El circuito integrado 74LS73 es un flip-flop JK, el cual utilizaremos para poder llevar a cabo el circuito planteado en la práctica. Entonces la construcción del circuito queda de la siguiente manera. Podemos visualizar que tenemos aquí nuestro circuito integrado 74LS73, el cual es nuestro flip-flop JK. Las dos salidas que vamos a poder visualizarlas gracias a estos dos LEDs que van a representar a Q y a Q negada. En esta parte de nuestro circuito integrado tenemos conectados un puente, el cual va a resetear nuestro circuito integrado, ya sea con un nivel alto o con un nivel bajo. En nuestras entradas vamos a poder visualizar los cambios
gracias a que tenemos conectados dos LEDs, uno en cada entrada. Entonces cuando activamos una entrada va a encender, o cuando activamos la otra entrada va a encender. Tenemos dos interruptores los cuales controlan nuestras entradas de dos tiros, ya sea con una entrada a nivel alto o una entrada a nivel bajo. En medio de nuestro circuito integrado va a estar conectado un generador de pulsos, el cual va a ser un reloj, el cual es el circuito integrado NE555, el cual, gracias a sus componentes, como lo son las resistencias de 47.000 ohms y los capacitores de 10 microfaradios o de 0.01 microfaradios, va a generar ciertos pulsos los cuales nos van a ayudar a controlar nuestro circuito. Tenemos en el lado derecho nuestra tabla de verdad, la cual está distribuida de la siguiente manera. Tiene pulsos de reloj, el estado presente en Q, la entrada J, la entrada K, el estado siguiente que va a ser Q, el estado del Q va a ser el estado presente más 1. Entonces los pulsos de reloj siempre van a estar activos, el estado presente va a cambiar de 0 a 1 y nuestras entradas van a ser las que van a estar variando más, que serían las entradas J y la entrada K. Entonces tenemos low, 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 high, high, low, high, high, low, 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 high, high, low, high, high. Entonces en nuestra primera posición, por así decirlo, tenemos que el estado siguiente va a ser 0, en la siguiente tenemos que nuestro estado siguiente va a ser 0, luego nuestro estado siguiente va a ser 1, después si hacemos esta específica combinación que es tanto en la entrada J como en la entrada K altos, las dos entradas están en un nivel alto, vamos a estar en un estado de indeterminación. Van a estar parpadeando nuestras salidas, van a estar cambiando momentáneamente de encendido a apagado, una a la otra. Si seguimos con nuestras posiciones sería low y low va a quedarse en un 1. Low y high va a pasar a un 0, high y low va a pasar a un 1, y si nuevamente repetimos esto de hacer high y high, vamos a quedarnos nuevamente en un estado indefinido, en el cual nuestros LEDs van a empezar a parpadear y van a saltear de Q a Q negada, encendido y apagado. Entonces vamos a proceder a ver nuestra simulación, la cual podemos ver aquí nuestro circuito. De este lado, del lado izquierdo, vemos nuestro generador de impulsos, el cual va a estar conectado a nuestro circuito integrado 74LS73, el cual nos representa el flip-flop JK. Va a ser síncrono porque va a tener los pulsos de nuestro reloj. De este lado podemos ver nuestras salidas, las cuales están representadas por un LED verde, y nuestra tabla de verdad. Comenzamos con nuestra primera posición, que sería ambas entradas en bajo. Entonces nuestra salida Q, que sería el estado siguiente, va a estar en 0. Seguimos con alto en K. Nuestra salida Q va a seguir siendo 0. Si ahora ponemos un nivel bajo en K y un nivel alto en J va a cambiar de estado. Y ahora va a ser un 1. Si ambos los activamos al mismo tiempo, que sería tanto J como K, va a estar en un estado indeterminado, que ya hemos dicho, que van a estar encendiendo y apagado infinitamente de acuerdo a los pulsos que vaya recibiendo. Nuestro siguiente estado sería ambos en bajo. Por lo tanto queda encendido nuestra salida Q. Aquí lo vemos, un 1. El siguiente sería low y high. Entonces low y el otro va a estar en high. Va a cambiar a un 0. Y ahora si activamos la entrada J y desactivamos la salida K, va a quedarse en un 1. Si activamos nuevamente los dos al mismo tiempo, regresamos a nuestro estado de indeterminación, en el cual van a estar parpadeando infinitamente. Q prende, Q negada está apagada, y viceversa, Q negada prende, Q negada apaga, y así infinitamente. De esta manera podemos comprobar el funcionamiento de nuestra tabla de verdad de acuerdo a los estados que tenían presentes y a los estados siguientes, que van a ser representados simplemente por esta Q. De este lado de la tabla simplemente vamos a observar lo que va a suceder en esta salida, que es Q. No vamos a poder observar lo que está sucediendo en la salida Q negada, pero podemos determinarlo simplemente aplicando el complemento de estas,
que sería 0, 1, 0, 1. Aquí sería 1, 0. Aquí sería 1, 0, 0, 1 y 1, 0. Entonces seguimos con la simulación y presentación de nuestros flip-flops, el cual el siguiente sería el flip-flop de síncrono. Este flip-flop posee dos entradas y dos salidas. Las salidas, una es el complemento de la otra. Ya habíamos visto que tenemos la salida Q y la salida Q negada, la cual es su complemento. En cuanto a las entradas, se tienen D, que es la entrada de datos, esto va a representar, y CK, la cual es la entrada de los pulsos de reloj. La abreviación de CK es por clock, de reloj, las cuales van a ser las encargadas de efectuar los cambios en las salidas de acuerdo a las combinaciones que se obtengan en la tabla de verdad. Entonces aquí tenemos nuestra imagen, la cual nos va a representar lo que anteriormente habíamos explicado. Nuestras dos entradas, que es el clock, y el de entrada de datos, que es la D. Y nuestras salidas, las cuales va a ser una el complemento de la otra, Q y su complemento Q negada. El circuito integrado 74LS74 es un flip-flop tipo D, el cual utilizaremos para poder llevar a cabo el circuito planteado en la práctica. Entonces la construcción del circuito queda de la siguiente manera. Tenemos nuestro diagrama de circuito, el cual es un poco similar al anterior del JK, porque también aquí vamos a utilizar un tren de impulsos, el cual va a estar, este tren de impulsos nos los va a proporcionar nuestro reloj, el cual es un circuito integrado NE555, el cual cuenta con nuestras resistencias de 47.000 ohms, nuestros capacitores tanto de 10 microfaradios como de 0.01 microfaradios, y nuestro LED, el cual va a ir indicando los pulsos que se generen. De este lado tenemos nuestro circuito integrado, que va a representar a nuestro flip-flop tipo D, 74LS74. Nuestras dos salidas, que es Q y Q negada, ambas en LEDs verdes. Y aquí tenemos un estado para resetear nuestro circuito integrado, la cual va a tener dos puentes, que es M y T. De este lado tenemos un LED, el cual nos va a ayudar a visualizar los cambios que tenga nuestra entrada, ya sea que la activemos, va a encender el LED, o que la desactivemos, va a estar apagado nuestro LED. Tenemos nuestra tabla de verdad, que serían los pulsos de reloj. Tenemos nuestras entradas en D y nuestras entradas del estado presente en Q. Luego tenemos nuestro estado siguiente, que va a estar en Q más 1. Entonces, como anteriormente habíamos visto, que simplemente va a tener una forma en cómo vamos a estar cambiando los datos, que es con la D. Entonces lo que nos va a proporcionar el pulso de reloj es como la otra entrada, vaya. Entonces los únicos estados que puede tener D es 0 o 1. Nuestros estados presentes en Q, por lo tanto, van a ser 0, 1, 0 y 1. Y entonces nuestros estados siguientes, de acuerdo a las entradas, van a ser 0, 0, 1 y 1. Si reduciéramos esta tabla, entonces nos quedaría así. Nuestros pulsos de reloj quedarían aquí, nuestra entrada D quedaría aquí y nuestra salida quedaría aquí. Los pulsos de reloj, cada vez que se active junto con una entrada 0, va a permitir que esta pase y entonces nuestra salida va a ser un 0. En otro caso, nuestro pulso de reloj, cuando se active, va a dejar pasar la entrada 1 y va a verse representada en una salida 1. Entonces procedemos a ver nuestra simulación de este circuito, el cual es el flip-flop de síncrono. Lo podemos visualizar aquí. Tenemos nuestro tren de impulsos, el cual está representado por nuestro circuito integrado, nuestro circuito 74LS74, el cual nos representa nuestro flip-flop tipo D, las salidas, los LEDs, los cuales son verdes y ya. Entonces vamos a comprobar nuestra tabla de verdad, la cual nos dice que si tenemos un 0, si tenemos un 0 en la entrada, va a dar en la salida un 0. Y si tenemos un 1 en la entrada, va a dar un 1 en la salida. Para poder configurar este circuito, primero tenemos que establecer el reseteado de este circuito, porque en un principio está de esta manera. Está tanto M como en T están separados. Esto es un puente. Entonces conectamos primero T y posteriormente tendríamos que conectar, desconectar T y conectar M para que de esa forma quede configurado nuestro circuito. Entonces al momento de poner
activar nuestro circuito no tiene que encender el Q, porque es nuestro estado inicial, por así decirlo. Entonces ya, aquí queda nuestro 1, pero no pasa. ¿Por qué? Porque aún no está activado nuestro circuito integrado, vaya, el cual nos va a permitir, cuando se active el pulso, va a permitir pasar ese 1. En este caso todavía no está activado, por lo tanto nuestro 1 está aquí, por así decirlo, está restringido, aún no se le permite el acceso. Cuando activemos nuestro circuito de reloj, lo activamos, va a dejar pasarlo. En el otro caso, si activamos ahora, bueno, si lo ponemos en 0, nuestro 0 se va a quedar aquí, no va a poder pasar. Y si ahora activamos nuevamente nuestro reloj, va a dejarlo pasar. Y como el 0 se permanece aquí, no importa cuántas veces pase el mismo pulso, va a seguir enviando 0, 0, 0, 0, 0. El caso igual del 1. Pasa un 1 y como sigue activado en 1, va a seguir enviando unos. Si estamos intercalando esto, va a ir pasando de acuerdo a cada pulso, ya sea ceros o unos. Aquí envía un 1 o en este caso enviaría un 0. De esta forma podemos comprobar nuestro circuito de acuerdo a la entrada a la tabla de verdad y podemos ver que funciona acorde a las características y a los requerimientos que se establecen en un principio. De esta forma podemos comprobar el funcionamiento de cada uno de nuestros circuitos, desde el flip-flop RS asíncrono con compuertas NAND, el RS asíncrono con compuertas NOR, el JK síncrono y nuestro D síncrono. Cada uno está estructurado de una manera diferente. Por ejemplo, en los primeros podíamos visualizar que contenía un pequeño error, que es que cuando poníamos dos entradas altas o dos entradas bajas, se rompió el circuito y nos generaba dos salidas bajas o dos salidas altas. Y esto se fue corrigiendo poco a poco hasta llegar hasta el circuito flip-flop de síncrono, el cual es más sencillo y no ocurre lo mismo con los anteriores. De esta forma podemos ver la forma en cómo operan este tipo de flip-flops y tal vez podríamos idear y pensar en qué tipo de aplicaciones podríamos emplear este tipo de circuitos.